Muy buenos días, mi nombre es Angie Caterine Pantoja y tengo el gusto de presentarles la investigación denominada Estrategia Comunitaria de Promoción en Salud Mental dirigida a niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado en el departamento de Nariño, en alianza con el doctor Anderson Rocha Huelvas. Para iniciar vamos a realizar una pequeña contextualización del problema, retomando el conflicto armado como un proceso multiescalar, multidimensional, que afecta a las diferentes áreas y se expresa en diferentes acciones de violencia. Un ejemplo que tenemos para identificarlo es el triángulo de violencia de Galton, donde podemos identificar violencia directa, que es la fácilmente perceptible a la vista de las personas, una violencia cultural y una violencia simbólica. La violencia directa es solamente la punta del iceberg, como lo podemos verificar en la imagen, y es a la que más atención se le ha prestado. Como respuesta a esto, el gobierno ha realizado diferentes sentencias, diferentes normativas. Entre ellas podemos mencionar la más importante, la ley 1448, la cual da la creación del PAPSIBI, y la ley 1616, en la cual se contempla que la salud mental es un derecho primordial para las personas y prioriza a niños, niñas y adolescentes. Pero tenemos esto plasmado en la normativa. La realidad que estamos pasando en el momento es totalmente diferente. Una notificación de esto es el auto 74 de la Corte Constitucional, en la cual nos menciona que el PAPSIBI no está cumpliendo con su objetivo de proteger y reparar de manera integral a las víctimas de conflicto armado. De igual manera tenemos una investigación realizada en el 2019 por Sánchez Elamos, en el cual se evidencia que la calidad de vida de las personas que han sido atendidas por PAPSIBI no tiene ninguna diferencia con las personas víctimas de conflicto armado que no han recibido esta atención. Como podemos mencionar, como podemos verificar, la atención en salud mental a víctimas de conflicto armado presenta diferentes barreras que nos demuestran que lo que está escrito en la normativa está totalmente diferente a lo que está sucediendo en la realidad. Y esto que hace está reforzando esa violencia cultural, esa violencia simbólica de la cual se le presta menos atención en la atención y que está enmarcada en unas memorias colectivas de odio, de rencor y de emociones negativas que naturalizan la violencia. Es por esto que esto es un ciclo que no va a terminar. Pasando a la contextualización del problema, tenemos que a nivel internacional 1 de cada 10 niños viven en regiones afectadas por conflicto armado. De igual manera tenemos que a nivel nacional en Colombia, del 2013 al 2020 se han presentado 2.861 eventos que han afectado directamente a niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado. Adicional tenemos que en el mundo están en curso alrededor de 57 conflictos armados en los cuales la violencia ha sido y está siendo naturalizada. Con respecto a la magnitud del conflicto armado en el departamento de Nariño, encontramos que en el 2020 se ha duplicado el número de eventos que han afectado directamente a niñas, niños y adolescentes, pasando de 10 eventos a 20 eventos. Algo importante a tener en cuenta en este periodo es, como todos sabemos, las implicaciones del COVID-19, que se dio precisamente entre 2019 y 2020. Entonces, las implicaciones generales del COVID-19 fue la violencia intrafamiliar, el riesgo de reclutamiento, el uso y abuso sexual y la afectación a los derechos humanos en general, afectando la economía de las familias, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. A continuación vamos a hablar sobre el conflicto armado y la afectación en la salud mental de niños, niños y adolescentes, dejando pasar por alto que entre los trastornos que presentan mayor reporte son la depresión, la ansiedad y la baja autoestima, la ruptura de normas, la agresión y el consumo de drogas, los pensamientos suicidas y las conductas agresivas, los problemas de atención, la culpa, la inseguridad, la indefensión, la agresividad y la pérdida de las relaciones interpersonales o la pérdida de confianza en el futuro, dejando de la mano que se presentan conductas tanto internalizadas como externalizadas. Adicional a esto, la afectación del conflicto armado, como se mencionaba en un inicio, se va en diferentes áreas. Estructural, tenemos implicada la gobernanza local y nacional, las políticas macroeconómicas, la distribución y el uso de la tierra y la cohesión del capital social. Así también, en cuanto a la productividad, tenemos afectada la seguridad alimentaria, el respeto por los derechos y la participación social y la provisión de servicios públicos y de salud, dadas las bajas en el capital humano que nos deja como consecuencia la guerra.
Adicional a esto, los daños ambientales, tenemos la erosión de los suelos, el derrame de hidrocarburos, la extinción de la fauna y la flora y la contaminación del agua. Todas estas áreas, como podemos identificar, incrementan los niveles de estresores en las personas, y esto se repercute directamente en el estado de salud mental de la población y especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Dada la revisión realizada, se encuentra que a nivel nacional y departamental existen vacíos de conocimiento en cuanto a la efectividad de las intervenciones y el impacto que se ha tenido sobre estas, y enfocados a la población niñas, niños y adolescentes. Adicional a esto, se encuentra también una necesidad de seguir profundizando. Pasando a los antecedentes, encontramos diferentes investigaciones que se han realizado alrededor del mundo, y para facilitar su comprensión se ha decidido abordarlas desde 3 componentes. En un primer lugar, tenemos las recomendaciones de cambio en el enfoque de estudios del tema, de los cuales podemos mencionar que al inicio se estaba indagando e investigando desde un enfoque más biomédico que se centraba en el riesgo. Más adelante encontramos un avance, ya que se realiza una observación y un análisis desde una mirada más integral que contempla tanto los antecedentes del conflicto, el proceso durante el conflicto y las consecuencias que deja el conflicto desde los diferentes ámbitos, en la parte política, en la parte social, en la parte de infraestructura. Y pasando al siguiente componente, tenemos el impacto psicosocial de las afectaciones del conflicto armado en la salud mental, encontrando sólidas pruebas que demuestran una afectación alta en la población niños, niños y adolescentes, que dejan afectaciones tanto físicas, psicológicas y sociales durante el conflicto, pero que también se pueden extender a lo largo de la vida de estas personas. Y finalmente encontramos un área de efectividad en las intervenciones propuestas, destacando que no existen estudios que aborden el impacto de las intervenciones y que es necesario profundizar en esta temática, puesto que no se encuentran pruebas sólidas de investigaciones que verifiquen la efectividad precisamente de estas intervenciones en esta población. Pasando a la orientación teórica, simplemente por mencionar, la presente investigación se aborda desde la salud colectiva, la determinación social de la salud mental, el modelo sociopsicológico de salud mental, conflicto armado, violencia, promoción de la salud mental e intervenciones comunitarias. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar en estos elementos y pasamos directamente a la formulación de los objetivos. Como objetivo general se encuentra validar una estrategia comunitaria para la promoción de salud mental dirigida a niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado en el departamento de Nariño, y esto se va a llevar a cabo mediante, en primer lugar, se va a reconocer los recursos y necesidades frente a la salud mental mediante el análisis de la determinación social de la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Seguido a esto, se va a construir de manera participativa los componentes de la estrategia comunitaria en promoción de salud mental, y finalmente se va a diseñar la estrategia comunitaria dirigida a esta población. Como metodología tenemos que el paradigma epistemológico es crítico-social, el paradigma metodológico es cualitativo con un diseño de investigación-acción, los participantes serán padres, niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en el departamento de Nariño, y el muestreo se realizará por cadenas o por redes, priorizando los municipios que presenten mayor concentración de víctimas. En cuanto a las técnicas y los instrumentos, tenemos que se va a realizar en primera medida una encuesta para obtener información demográfica y definir los informantes claves. Seguido a esto se va a presentar entrevistas etnográficas que permitirán reconocer las vivencias y significados individuales y colectivos de la experiencia vivida. Esto aportará al objetivo específico 1. Seguido a esto se realizará también observación participante que permitirá registrar las interacciones, actitudes y eventos extraordinarios que pudieran suceder. Esto aportará a todos los objetivos. Se realizará también grupos de participación, grupos de creación participativa, los cuales se retomarán los puntos de vista y opiniones de los participantes para llegar a la consolidación de ideas que fomenten los elementos constitutivos de la propuesta de intervención. Esto aportará al objetivo 2. Finalmente se realizarán grupos focales y validación por expertos que permitirán validar la pertinencia, la coherencia, las necesidades y el contexto en el que se pretende implementar la estrategia de intervención,
aportando al objetivo 3. En cuanto a las consideraciones éticas, tenemos la Ley 1090 del 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de psicología, y la Resolución 8430 del Ministerio de Salud, por el cual se establecen las normas científicas y técnicas y administrativas para la investigación en salud. Adicional a esto, se tomarán medidas para disminuir las amenazas y favorecer el principio de beneficencia y acción sin daño orientadas a una formación psicosocial y un plan de contención emocional para evitar la revictimización. Se organizará la información obtenida mediante un carácter privado con relación a nombres y datos personales de cada persona, a pesar de los resultados expuestos. Y finalmente se tendrá la autorización por medio de un consentimiento o un asentimiento informado según sea el caso. Como resultados esperados encontramos aportar a la comprensión de las dinámicas propias del conflicto armado y sus efectos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, y partiendo de un conocimiento real y actualizado en la región. Seguido a esto, tendremos a propiciar evidencia que la intervención sobre las circunstancias sociales, económicas y ambientales afectan o inciden considerablemente en la salud mental de la población. También se generarán insumos que propicien una visión más amplia, integral y necesaria frente a la implementación de planes, proyectos y programas y estrategias orientadas a la promoción de la salud mental, que resulta mucho más económica y se garantiza una mayor cobertura. También se aportará el vacío de conocimiento en relación al análisis de la determinación social de la salud de población víctima de conflicto armado. Y finalmente, pues se plantea una estrategia de promoción en salud mental que evite la presencia y la prevalencia de trastornos mentales, así como llegar a resultados más desafortunados de internalización y medicalización de las personas. Pasamos a las referencias más importantes y finalmente, muchas gracias por su atención.